Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros de cohetes? Bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, su canal dedicado a la creación de cohetes y divulgación espacial en español. El día de hoy, siguiendo con nuestra serie de Pensar como Brunelleschi, hoy vamos a hablar de el rol de las computadoras. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo electrónico que nos permite sumar, restar, multiplicar y dividir, pero también nos permite escribir documentos, crear hojas de cálculo o de contaduría en un programa que se llama Excel o crear presentaciones a través de un programa que se llama PowerPoint, poder ver películas, grabar sonidos, muchas cosas que hasta el día de hoy nos siguen sorprendiendo las computadoras. Al principio las computadoras no hacían ese tipo de cosas, lo único que se deseaba o lo que se buscaba en las computadoras es que hicieran cálculos o operaciones matemáticas. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de computadoras. Las computadoras, pues ya dependiendo de dónde nos vean o dónde me vean, ya sea una computadora de escritorio, una laptop o un celular, básicamente todos tienen la misma estructura o los mismos principios, que es funcionar en dos niveles de voltaje, que es o encendido o apagado. Las computadoras de escritorio básicamente nos ayudan o nos permiten, obviamente, trabajar sentados en un escritorio, de ahí nombre, creo que no tiene, está más que claro, y nos permiten, pues ya, como ya dije, sumar, restar, multiplicar, dividir, ver películas, jugar League of Legends y hacer muchas cosas que nos sorprenden, ¿no? Las laptops es básicamente traer el escritorio, pero a cualquier parte del mundo y a cualquier hora y poder trabajar desde una laptop, ¿no? Las mainframes y los servidores son las únicas dos computadoras que no podemos tener porque, obvio, ocupan mucho espacio y no son para propósito de, o sea, comercial, sino para empresas que las necesitan, que son las que utilizan las transacciones bancarias o los bancos que hacen transacciones bancarias con ellas, o las grandes empresas como Google, Facebook, que lo que hacen es almacenar toda esa información para ser repartida y reutilizada para los usuarios que la necesiten. Mientras que todas estas computadoras nada más trabajan en dos niveles de voltaje. La computadora cuántica trabaja en un tercer estado a través de algo que le llaman qubits, pero ese tercer estado lamentablemente no lo podemos alterar o no lo podemos ver porque si no se pierde la capacidad de la computadora cuántica a la hora de hacer las operaciones matemáticas. Si no, ¿para qué tienes una computadora cuántica? Mejor utiliza un mainframe o un servidor si pasa a estar alterando ese tercer estado. En este caso, pues se desarrolla esta cosa que más bien parece un reloj, un futurista, que básicamente es guardar todos esos qubits que se están alterando constantemente a través de un vacío a temperaturas más o menos del cero absoluto para poder darnos operaciones o cálculos matemáticos. Pero básicamente, todos básicamente hacen lo mismo, hacer cálculos o operaciones matemáticas. Ahora voy a hablar acerca de antes de las computadoras. Espero no estarlos aburriendo con mi explicación, pero bueno. Como ya dije, todas las computadoras al principio lo que se buscaba era básicamente hacer cálculos o operaciones matemáticas. Tenemos desde el ábaco, pasando por la pascalina, la máquina de telar y la máquina de Bash. El ábaco es básicamente empujar unas bolitas de un lado al otro para empezar que se formen un patrón y a partir de ese patrón ya nada más es básicamente de cuántas boletas tengo a la izquierda. Ah, ok, pues tengo 7 y menos 2 pues tengo pues 5, ¿no? Tengo 5 bolitas. Entonces, a partir de aquí, pues ya nada más es básicamente el desarrollo de todas las operaciones matemáticas toda la aritmética básica que conocemos actualmente. Se puede utilizar el abaco, básicamente quienes utilizan más el abaco son los niños para a la hora de empezar a enseñarles la aritmética básica, ¿no? Sumar, multiplicar, restar y dividir. Mientras que la pascalina era básicamente un invento que se inventó Blaise Pascal, que lo que se buscaba era hacer todo esto, pero ya aplicado a otras cosas, por ejemplo, eh, geometría o ecuaciones trigonométricas. Obviamente esas máquinas con una Maco no las puedes hacer, entonces esas cosas con un abaco no las puedes hacer, entonces necesitas una máquina que pueda hacer ese tipo de operaciones matemáticas. Y
de ahí surgió la pascaleña, que es básicamente estas cosas daban un cierto patrón y a partir de ese patrón ya uno podía intuir cuál era el resultado que se mostraba en este caso. Uno ya podía interactuar con la máquina y ya te podía dar un resultado a partir de la serie de engranajes, levas y todo lo que tenía que estar aquí adentro. La máquina de telar, por el otro lado, es básicamente una máquina que dibujaba un patrón en una tela, obviamente, que tenía este patrón guardado para reproducirlo en la tela. Eso es básicamente una máquina de telar. Mientras que la máquina de Babbage, a diferencia de estas dos, lo que se buscaba era ya darle instrucciones específicas a esta máquina para poder decirle, oye máquina, por favor, hazme estas operaciones, ¿en cuánto tiempo las haces? No, pues en tanto. Entonces ya te daba un resultado, tú metías las operaciones a partir de aquí y ya nada más te las daba en este caso en patrones de la máquina de telar. Eso es lo que se buscaba antes del otro desarrollo de las computadoras. Ahora, quiero hablar un poco acerca de la lógica matemática. Esto lo vamos a ver un poco más profundidad en los próximos videos, pero lo que quiero que entiendan es que Gottfried Leibniz, cuando empezó a desarrollar todo lo que era el cálculo diferencial integral, descubrió, bueno, no es que descubrió, supo que había otros sistemas numéricos y uno de esos fue el que inventó o el que descubrió, que era básicamente a partir de potencias de 2 en desarrollar todo lo que es en este caso 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y así sucesivamente. En este caso, pues es el desarrollo de las potencias del 2 y aquí lo que buscaba era cuántas veces se tenía que repetir en este caso el 0, el 1. Aquí lo que se buscaba era básicamente saber cuántas veces se empezaban a repetir. Entonces, aquí pues el 01, 01, 01, 01 se alternaban entre esos dos estados, por eso es el estado binario, el código binario, 0, 1. Aquí se buscaba que se repitieran dos veces el 0, dos veces el 1. Aquí cuatro veces el 0, cuatro veces el 1. Aquí ocho veces el 0, ocho veces el 1 y así sucesivamente. Y así imaginarán cuántos números no se pueden contar hasta 1024. Obviamente en 1024 nada más con ceros y unos, nada más conociendo los patrones que se conjugan o cuál es el número que pretendes en este caso codificar. Si yo hago esto, las codificaciones, pues me voy a dar cuenta de cuáles son las que se repiten y cuáles son las que tienen el mismo patrón. Es un poco básicamente lo que se buscaba en la máquina de telar, pero aquí ya se manejaban a partir de los patrones que se originaban sabiendo de que eran las potencias del 2. Bueno, a partir de Gottfried Leibniz dijo, ok, Leibniz ya fue quien descubrió esto, aparece otro señor que se llama George Boole. Lo que George Boole lo que intentaba o lo que descubrió era básicamente las reglas del álgebra, pero aplicado al sistema binario. Entonces desarrolló una serie de ecuaciones matemáticas que en donde sea que se apliquen siempre van a dar o 0 o 1, combinado con otras cosas que son la teoría lógica o la conjunción, la disyunción o la negación lógica, que era básicamente lo que se había inventado desde los griegos. Y Josh Bull lo que dijo, ok, Leibniz, ya descubriste todo lo que es el sistema binario, ahora vengo yo para decirte que lo que tú descubriste se puede complementar con las leyes o las reglas básicas del álgebra. No se preocupen, todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero nada más quiero que entiendan de dónde viene todo esto. Ahora, ya ellos ya habían descubierto el álgebra, ahora nos toca analizar lo que hizo Lee De Forest. Lee De Forest fue un científico, inventor, productor de cine y guionista y director estadounidense que lo que buscaba básicamente Lee De Forest era que las películas que él producía tuvieran sonido acompañante y en una de esas se encontró con el triodo, que es básicamente un triodo, viene del griego tri, que significa tres vías,
y tres, y odo, que significa, viene del griego odón, que significa vías. En este caso son tres vías por el simple hecho de que una de ellas está alternando las otras dos. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, es básicamente el precedente de lo que es el transistor, que es básicamente un amplificador controlado por tensión o voltaje. A partir de este invento del tríodo, es que se le da o se desarrolla ya la electrónica como tal, o la palabra electrónica se empieza a dar relevancia porque hasta esa época nada único que se podía hacer era crear fuentes de alimentación y no se podían alterar algún tipo de señal, ya sea sonora o visual, a partir de flujos de electrones. Fue con los experimentos de Lieder Forest que buscaba, obviamente, desarrollar todo ese tipo de amplificación eléctrica o electrónica para las películas que él mismo desarrollaba. Bueno, pues no hay que decir más, él es líder. Ahora, quiero hablar un poco acerca de las computadoras antes de la Primera Guerra Mundial. Espero no estarlos aburriendo con mis explicaciones que van un poco muy largas o casi entrecortantes, pero bueno. eh, Antes de Leader Forest estaba el Relay. Para esa época, en la época de George Bull, ya se conocía lo que era la electricidad, pero no sabían cómo controlarla o cómo manejarla. Fue en 1835 que se desarrolla el primer interruptor electromecánico. El interruptor electromecánico básicamente nada más está interrumpiéndose la corriente a cada rato. Uno le pone corriente o voltaje aquí a estos contactos y esta cosa abre estos dos, deja pasar la corriente o no la deja pasar. ¿Y a qué se da todo esto? Bueno, pues el hecho de que tanto amplificar la corriente o el voltaje o conmutarlo, pues nos lleva a que ya todo el desarrollo de la radio, de la televisión y de cualquier cosa que hasta el día de hoy vemos hoy en día, se debe a la creación de tanto de los relés como del triodo. Pero ya en tiempos más modernos dejaron de, obviamente, nada más de entretener al público con el simple hecho de interrumpir la corriente de los ingenieros electrónicos y eléctricos y pasar a lo que se llaman los flip-flops. ¿Qué son los flip-flops? Los flip-flops es básicamente el alterar los estados de encendido o apagado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan es de que en 1918 empieza a surgir todo lo que es la lógica cableada. La lógica cableada es básicamente juntar relés para empezar ya a desarrollar cálculos o operaciones matemáticas de manera automática y no a partir de elementos mecánicos como engranes, levas y más elementos mecánicos, ya que el problema que tenían esos elementos mecánicos o la pascalina y la máquina de Babbage era de que se empezaban a desgastar debido al rozamiento de las piezas. Y en este caso, como lo único que se está alterando es dejar pasar la corriente o no dejarla pasar, pues básicamente pues dijeron, venga, vamos a construir computadoras a partir de interconectar o desarrollar todo con relés. Básicamente los flip-flops son de 1918, así es, los relés no son tan viejos como uno pensaría. Todo lo que es el álgebra de Boole y todo lo que desarrolló George Boole eh, a partir de sus reglas matemáticas se puso a prueba a partir de antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ahí están, no les tengo que mentir, todo esto está igual en internet. Ahora, las computadoras empiezan a tomar ya una forma, una cohesión o una, vamos a decirlo así, forma a partir del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis y los ingleses estaban matando entre ellos. Lo que buscaban los ingleses eran básicamente poder codificar la famosa máquina Enigma. Si alguien ha visto la película de Imitation Game con Benedict Cumberbatch, bueno, se darán cuenta de todo lo que hizo este hombre, Alan Turing, el padre de la computación moderna,
y todo lo que él desarrolló para que pudieran ganar los ingleses la Segunda Guerra Mundial. Él básicamente, a partir de todo el ingenio de lo que se conocía de interruptores electromecánicos, pudo desarrollar toda esta serie de circuitos tanto combinacionales y secuenciales, que eso lo vamos a ver más adelante y más a fondo y más a profundidad, para descifrar los códigos de los nazis y así poder ganar la guerra. A partir de esto, Alan Turing empieza a desarrollar, no solo tenía conocimientos de electrónica y de electricidad, sino también era un filósofo y también matemático que sabía de que nada más metiéndole información a la computadora y no cambiándole el hardware, o sea, nada más modificando el software, básicamente podía hacer cualquier computadora, podía hacer cualquier cosa que le metieras. Tampoco crean que los computadores lo pueden hacer todo, pero sí ya hacen el 99,5% de las cosas que se le dan. Y sabiendo eso, pues ya nada más era cuestión de tiempo de que todos empezaran a darse cuenta de los maravillosos inventos que nos dejó Alan Turing, o de las maravillosas creaciones que nos dejó Alan Turing. Después, en esos años aparece otro científico de origen húngaro judío que llegó a los Estados Unidos llamado John von Neumann, que nos deja lo que es la arquitectura von Neumann. Si bien Alan Turing es el padre de la computación, John von Neumann dijo, ok, señor Alan Turing, tú eres el padre de la computación, eso no te lo vamos a dar. Pero aquí estoy yo para decirte de que las computadoras lo que necesitan es una unidad aritmético-lógica que haga todos los trabajos de procesamiento, en este caso que sea el cerebro de la computadora, y una unidad de control, una memoria principal y puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida es básicamente cuando tú le mandas información o cuando te regresa información, mientras que la ALU se encarga de procesar toda esa información y lo que tiene que usar la memoria es básicamente guardar toda esa información para ser después procesada, ¿no? Esa es la famosa arquitectura von Neumann. Y a finales ya de la Segunda Guerra Mundial es básicamente cuando se desarrollan los transistores, se dejan los triodos a un lado y empiezan a desarrollarse estas dos cosas que a partir de materiales de los llamados semiconductores, eso lo vamos a ver en el capítulo acerca de diodos sobre teoría de componentes, lo que es básicamente un diodo, pero con ese tercer estado en donde se le aplica ya sea corriente o voltaje, se altera y empieza a actuar como un amplificador o como un conmutador. Y siguiendo, en la década de los 50 y los 60, ya el silicio ya toma al mundo por asalto a través del desarrollo del transistor y sin nada más que decir, empiezan a desarrollarse los circuitos integrados. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando llegan los transistores a finales de los 40, en los 50 empiezan a desarrollarse todos esos circuitos de los flip-flops y de ya sea los flip-flops SR o los JK, empiezan a desarrollarse y a guardarse o empaquetarse en esta cosa que se llama circuitos integrados, que básicamente es un circuito integrado es obviamente un circuito, pero metido o empaquetado en un paquete de plástico o hecho de material semiconductor y a partir de los pines que tiene afuera uno le puede mandar o meter información. Irónicamente, muchas empresas como IBM todavía seguían desarrollando computadoras a partir de relés y de motores eléctricos y de toda la teoría electromecánica. Aquí tenemos la IBM 305, que era básicamente toda una computadora que ocupaba dos habitaciones que guardaban toda esa información y ya hacían todos los trabajos y todas las operaciones matemáticas que se requerían. Para esa época se empiezan a desarrollar ya los primeros lenguajes de programación. Se deja de lado el lenguaje ensamblador que ya se había explorado en los años 40 y se empieza a desarrollar lo que son el Fortran. Y a partir de aquí ya la electrónica y todo lo que es ya no volvió a ser la misma. Todo esto, ingeniería en conjunto se empieza a desarrollar para que el Saturno V, el primer cohete que nos llevó a la Luna, sea aplicable y gracias a los trabajos de Margaret Hamilton, ¿no? Si bien no podemos decir que varias cosas son
son gracias a una persona, es gracias al trabajo de todos estos genios para que pudimos llegar a la luna básicamente con lo que había o la tecnología que había en ese entonces, ¿no? Ahora, en los 70 es básicamente cuando ya la computadora personal ya se vuelve personal, deja de ser nada más un objeto de megacorporaciones y empieza ya a tomar el mundo por asalto a partir de dos genios, obviamente, Bill Gates y Steve Jobs. Bill Gates lo que buscaba era básicamente mm, a partir de lo que se había desarrollado, lo que eran los lenguajes como C++ o C, o todos esos lenguajes, darle a una computadora pues esos lenguajes para poderlas hacerlas funcionar. Todo lo que se desarrolló en los 50 y los 60 era básicamente que tú podías interactuar con las computadoras a partir de las teclas o interactuando a partir de comandos y ya te daban un resultado, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Pero ya también podían hacer cosas como ecuaciones cuadráticas, ecuaciones diferenciales, integrales y desarrollo de cosas como mm, mm, las medias, medianas, modas, o sea, todo lo que es las matemáticas que se habían desarrollado en todo lo que era básicamente desde siempre hasta el día de hoy, se desarrollaron gracias a las computadoras. Y Bill Gates lo que buscaba era básicamente desarrollar todos esos lenguajes de programación, pero dárselos o venderlos a compañías que necesitaban esos lenguajes de programación para poder darles un sentido y de que dejaran nada más de verse nada más como simples objetos de que los grandes genios de la tecnología podían manejar y que todos podían acceder a cualquier computadora nada más conociendo un poco de lenguajes de programación. Mientras que Steve Jobs lo que hizo, lo que descubrió básicamente era venderle a la gente computadoras más accesibles y de que todos las pudieran usar. Gracias a su gran amigo Steve Wozniak, básicamente los dos metieron una computadora a una pantalla de televisión y ya podían ver lo que estaban programando. En caso de Bill Gates, lo que estaba haciendo era programar a ciegas, porque uno no podía ver en pantalla o en tiempo real qué era lo que había programado para más o menos retroalimentar de qué era lo que tenía que corregir. Y en este caso Steve Jobs lo que hizo era básicamente ya meter toda más tecnología y más procesamiento de la tecnología que había en ese entonces para desarrollar las computadoras personales, ¿no? Y ya ahorita, básicamente las computadoras se convierten en una necesidad y empiezan a surgir los microcontroladores, ¿no? Aquí tenemos la IBM, que estas eran las primeras computadoras personales que sacó IBM. IBM hasta ese entonces era el máximo zen de la computación y cualquiera que no era IBM, pues básicamente era un mediocre que no tenía perdón de Dios y IBM era básicamente el dios de la computación. IBM hasta el día de hoy, pues ya nadie sabe acerca de IBM. IBM se empezó a desarrollar o se dedicó a desarrollar básicamente todo lo que eran los mainframes y los servidores. Pero computadores personales de IBM, pues hasta el día de hoy, pues yo no he visto ninguna. No tenían ratón, pero ya básicamente uno ya podía ver los comandos que se le metían. Era básicamente así, era como se desarrolló a finales de los 70, principios de los 80, cómo se desarrollaban todo este tipo de computadoras o cómo se veían estas computadoras que se veían obviamente muy, muy feas, pero servían para lo que servían. Y a partir de metiéndole comandos o dándole un lenguaje, era que podían hacer cosas hasta el día de hoy nos fascinan. Una computadora por sí misma no sabe lo que hace, no tiene conciencia, así que uno es como si fuera un bebé. Tú le metes instrucciones para que ella les ejecute y después te dé un resultado. Como ya dije, sea una resta, multiplicación, división, ecuación cuadrática, lo que sea. Eso es lo que hacen las computadoras.
y a principios de los 80 ya uno ya podía interactuar con ella y ya las podía ver a partir de comandos que se desplegaban en la pantalla del televisor, todo lo que era, eh, sí, pues todas las funciones que tiene una computadora hasta el día de hoy. Mientras que la Macintosh ya era la primera computadora, bueno, no fue la primera computadora con diseño de interfaz gráfica, fue la primera en verse más o menos aceptable y que no se viera tan horrible, obviamente. A diferencia de la IBM, ya las primeras computadoras con interfaz gráfica empezaron a surgir ya como lo nuevo, como algo que ya podías interactuar. Hasta el día de hoy, lo único en donde los programadores son los únicos que empiezan a desarrollar todo esto de líneas de comando. Pero a partir de la interfaz gráfica, pues todos ya pueden, es más amigable, pues, o sea, el hecho de estar interactuando con una interfaz gráfica que con líneas de comando. Y bueno, ahí está también la Commodore Amiga y ya nada más por último en esta presentación, en los 80 empiezan a surgir los microcontroladores y los microcontroladores básicamente es todos los elementos de la computadora empaquetados en un solo microchip. Van a pensar que esto es de ciencia ficción y en parte sí lo es, pero también es magia por el simple hecho de que cómo es posible de que gracias al trabajo de los semiconductores que no está un rozamiento mecánico entre las piezas nos ayude a hacer cálculos, operaciones en matemáticas más rápido. Y gracias al desarrollo de los microcontroladores fue de que se dio que empezara a surgir toda la música de los 80 como Depeche Mode, eh, a Flock of Seagulls, todos esos grupos de los 80 que hasta el día de hoy son míticos, fue gracias al desarrollo de los microcontroladores y dentro de los sintetizadores para crear sonidos que hasta el día de hoy no se habían escuchado o que hasta ese entonces no se habían escuchado. Ahora quiero hablar un poco acerca del cyberpunk porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo las computadoras en los 80 empezaron ya a cambiar la mentalidad de la gente porque hasta ese momento, hasta ese entonces, nadie entendía que se podía tener ese nivel de control de poder procesar información a muy alta velocidad y en un tiempo récord. Es por eso que surge el cyberpunk como una rama de la ciencia ficción eh, para no solo para entretener al espectador, sino para hacerlo consciente de qué tanta de esta tecnología es todavía controlable y que tanto no. Creo que si no pongo esto de acerca de la cultura pop, también se me va a dormir y creo que tampoco es el caso de que todo esto se vea demasiado monótono a la hora de estarles explicando estos temas. Pero bueno, está Blade Runner de Ridley Scott de 1982, el primer libro de Cyberpunk llamado Neuromancer de William Gibson, Terminator de James Cameron y Kazuhiko Otomo's Akira. Las películas, tanto Blade Runner como Terminator y Akira, lo que definieron era básicamente hasta dónde se podía llegar en cuanto al tema de la computación y cuánto se podía desarrollar al punto hasta que era básicamente qué es máquina y qué es ordenador, ¿no? O qué es ser humano y qué es el ordenador. En Neuromancer era básicamente lo que se buscaba, era básicamente eso, o hacer reflexionar al espectador de qué tanto control tenemos nosotros y qué tanto control podían tener las máquinas, ¿no? El cyberpunk lo que busca es básicamente el ser humano acerca de su relación con la tecnología y advertir al ser humano acerca de la tecnología sobre el uso responsable de esta. Ahora, si en los 80 se dio a conocer todo lo que es la computadora personal y se empiezan a convertir más en una necesidad, en los 90 se vuelve a comprobar de que sigue siendo más una necesidad y ya de que todos necesitan tener una por el simple hecho de que ya todos se pueden conectar gracias al Internet. En los 90 se empiezan a desarrollar más lenguajes de programación, en este caso Java. Aquí tenemos una sintaxis de cómo es el lenguaje ya actualizado. Y aquí vemos un mapa de todo el mundo, de todas las conexiones, en este caso de fibra óptica que hay por todo el mundo, ¿no? Y en este caso, pues gracias también a las computadoras fue gracias
a ellas que pudimos poner los satélites en órbita para que nos den internet satelital y beneficia a todos por igual. Y ya hoy en día, pues básicamente las tendencias de las computadoras ya no es obviamente de que nada más estén ahí para unos cuantos, sino ahora era traerlas en el bolsillo. Nokia empezó a desarrollar el 3310 a partir de los años 2000, mientras que Apple, siempre a la vanguardia en tecnología, desarrolló el iPod en el 2001. Mientras que Sony Ericsson dijo, ok, ya sabemos cómo poner música y cómo utilizar los celulares. Ahora, pues básicamente es poner todo empaquetado en un mismo dispositivo y así nace el Walkman. Ya habían teléfonos con cámaras y después habían teléfonos nada más con reproductores MP3, pero ya el Walkman ya sintetiza tanto las cámaras como la música en un solo dispositivo. Pero fue gracias a los microcontroladores que se da este tipo de cosas para que ya después, en el año 2019, ya podemos tener este tipo de cosas al alcance de nuestras manos. Mientras los teléfonos empiezan a miniaturizar más hasta el punto de que ya son prácticamente inteligentes, se empieza a tomar toda esa inteligencia y ya meterlas básicamente a televisiones que funcionan básicamente por LCD y ya no por tubos de rayos catódicos, ¿no? Hoy en día, ¿quién va a tener una serie de un televisor por rayos catódicos? Pues ya nadie, ¿no? Lo único que quieres tener es básicamente internet hasta en tu cuarto. Eso es lo que se busca hasta el día de hoy, ¿no? Ahora ya nada más, creo que nada más para terminar, voy a hablar acerca de los programas que nos permiten utilizar o diseñar cualquier cosa en nuestros proyectos a la hora de usar una computadora, ¿no? Aquí tenemos los programas de diseño asistidos por computadora, en este caso están el SolidWorks, el Autodesk Inventor y el Autodesk Fusion 360. Estos programas nos permiten a la hora de diseñar cualquier objeto que no se había ya visto antes, eh, sea más fácil que hacerlo por papel, ¿no? Que igual hay gente que todavía lo hace por papel, pero esa es otra historia, ¿no? Estos son los programas de computadoras o entornos de desarrollo integrado. Y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un entorno de desarrollo integrado? Un entorno de desarrollo integrado es básicamente un software de computadora que lo que hace es guiarte a la hora de crear un código de computadora o las instrucciones que se necesitan para crear códigos de computadora cada vez más potentes y que puedan hacer desarrollar aplicaciones que no hayamos visto hasta el día de hoy. Gracias a estas cosas que son los IDEs, eh, se dan para los mismos SolidWorks y para desarrollar incluso los IDEs, ¿no? Estos son los que se utilizan para Java. Si alguien ya ha visto un poco acerca de cómo se trabaja en NetBeans, en Eclipse y en IntelliJ IDEA, se darán cuenta de cómo funcionan los entornos de desarrollo integrado. Ojo, que como decían por ahí, una cosa es hacerlo en un lenguaje de programación y otra en entorno de desarrollo integrado. Te van a preguntar, oye, ¿en qué programas? No, pues yo trabajo en programa en NetBeans. Te van a decir error, no programas en NetBeans, programas en Java, o programas en C++, o programas en C. El entorno de desarrollo integrado es básicamente para que, como ya dije, te guíe a la hora de hacer el código. Estos son los programas de computadora o las simulaciones de circuitos electrónicos que son Multisim o Proteus. Cualquiera de estos dos nos ayudan a nosotros los ingenieros a desarrollar cualquier tipo de circuito o placa electrónica que queramos desarrollar o integrar en cualquier cosa que hagamos. Estos son los diseños de neumática y electroneumática. A la hora de empezar a desarrollar ya todo lo que es lo de los cohetes, vamos a estar viendo acerca de cómo se utilizan las válvulas, electroválvulas, los pistones en este tipo de programas. Si alguien ya los ha visto, se dará cuenta de cómo funcionan y cómo interactúan todas esas cosas para
darnos una idea de cómo podemos desarrollar cada vez cosas más y más automatizadas, ¿no? Estos son los programas de diseños de PLCs o de controladores programables, que básicamente un PLC es básicamente una computadora que tiene, que se le dan una serie de instrucciones para poder desarrollar procesos industriales. Hasta el mismo desarrollo de las computadoras hizo que se desarrollaran este tipo de cosas. En este caso los PLCs. Los PLCs vienen desde los 70 hasta el día de hoy. Y tiene que ver mucho también con el hecho de que si alguien ya ha visto si ya vio la película de Terminator, la última parte, vienen ya automatizaciones en donde en este caso Sarah Connor viene, pelea con el Terminator y ya en esa época ya se estaban a implementar en este tipo de cosas, ¿no? En este caso los PLCs o los controladores lógicos programables. Y están los programas, por ejemplo, de diseño, desarrollo de proyectos o en este caso de administración, ya sea el Opus o cualquiera otro que se encuentran por ahí, nos ayudan a la hora de desarrollar nuestras ideas y de poderlas administrar un poco más, de manera más eficiente. Y los programas de diseño de dinámica de fluidos o de elemento finito. Este tipo de programas nos ayuda a la hora de desarrollar una biela o un engranaje, en dónde están los máximos esfuerzos en este caso, o dónde fluye más la, la parte mecánica en este caso en un engranaje, una leva o lo que queramos diseñar, ¿no? Y ya nada más para terminar, espero que este video no se haya alargado mucho y espero no estarlos aburriendo con mis entrecortadas eh, y con mi falta de imaginación. Vamos a ver en el siguiente video acerca del proceso creativo, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Sé que ha pasado unos días de que no publico este video, pero en lo que lo edito y luego lo que eh, pienso en qué decir y a veces como uno tiene tantas ideas y no sabe qué decir, termina diciendo de más o de menos, ¿no? Espero no estarlos aburriendo con este tipo de explicaciones. Pero bueno, como ya les dije, espero que les haya gustado este video. Yo soy Fernando, bienvenidos a Cosas Brunelleschi, su canal dedicado a la creación de cohetes y divulgación espacial en español. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.